Don Juan y el arte de la energía sexual. La serpiente arcoíris de los toltecas. Por Marilyn Tuna Shende. Capítulo 7. En soñar con cambiar de forma. El chiste que corría por la casa era a quien le tocaba ese día, y al día siguiente le tocó a don Juan. Los brujos no seguían un orden de turnos, sino más bien un orden tópico que podía implicar la repetición de varios turnos o la omisión de alguien, por lo que yo no podía teorizar ningún patrón predecible y me encontraba constantemente en estado de encantadora sorpresa. Mi lección comenzó con un paseo por el desierto en la mañana y una búsqueda de serpientes de cascabel. Don Juan me aseguró que tenían mucho que decir. Caminamos con cuidado por un cañón de agua seca, checando en las grietas y por debajo de las rocas a nuestro paso. Don Juan llevaba un largo palo bifurcado en la punta, con el que podía inmovilizar la cabeza de una serpiente de cascabel en caso de ser necesario. Finalmente, cuando nos acercábamos a una curva, vimos una cría de serpiente de cascabel escondida en una grieta alta sobre una roca a la altura de los hombros. Nos acercamos y empezó a sisear y a cascabelear, encabritándose y dando unos mordiscos falsos de advertencia. ¿Está la madre cerca?, pregunté preocupada. No es probable, respondió don Juan. Una vez que nacen los bebés como este pequeñín de aquí, la madre los deja para que se valgan por sí mismos. Por eso son tan desagradables. La pequeña serpiente siseó enfáticamente. Las serpientes de cascabel paren crías vivas, a diferencia de otras serpientes que ponen huevos, la comida favorita de las de cascabel. Para proteger a sus crías, la madre les da un regalo, una mordida tan fuerte y venenosa como la suya propia, aunque los bebés son débiles en comparación. Otras criaturas saben esto y los dejan en paz. Si intentaras tocar a este animal, lo más probable es que recibas una buena dosis de su veneno. Una vez que maduran un poco, aprenden a no desperdiciar su toxina en criaturas más grandes que ellos y con frecuencia muerden en seco a un agresor grande para guardar su carga letal para mamíferos, reptiles o aves pequeñas. Eso es muy inteligente, comenté mientras la cría de serpiente se giraba hacia el ruidoso cascabel y simulaba un ataque hacia mi dirección. Como los chamanes veían a las serpientes de cascabel como energía sexual pura, las culturas del desierto alrededor de esta zona aprendieron la lección. Los hombres aprendieron especialmente sobre la conservación de esta energía y sobre su potencia, que resultó en hombres altos y longevos, como ya sabes. Las mujeres aprendieron sobre su potencia concentrada y abundancia milagrosa, que hizo a las mujeres sabias y a los niños fuertes. No sobrepoblamos el área, ya que el desierto fue nuestro maestro, y sin embargo no faltó pasión. Sigamos y dejemos que este pequeño se relaje. Encontraremos un lugar para sentarnos y hablar pasando la curva. Seguimos adelante para alivio de la cría de cascabel, y encontramos un lugar sombreado debajo de una roca saliente que tras una inspección minuciosa estaba totalmente libre de serpientes, escorpiones e insectos. Limpiamos el suelo y nos sentamos para relajarnos, protegidos del sol naciente. Saqué de mi mochila una botella de agua y le ofrecí a don Juan un poco antes de tomar yo también.
Además de observar serpientes de cascabel, ¿qué otros métodos emplearon para aprender de ellas? Pregunté con curiosidad una vez que nos instalamos. Como ya te dijo Chon, se debe pedir y obtener permiso antes de empezar. El proceso consiste en ensoñar y tender puentes. En el primer paso, los sueños son de serpientes, o como tú lo has hecho, uno puede soñar que habla con ellas. Recordé vívidamente al sueño al que se refería. Me había dejado ensoñando en una roca junto a un arroyo fresco, y poco después una serpiente de cascabel había aparecido en el suelo y había hablado conmigo largo y tendido. Entonces le dije a don Juan que finalmente había tendido un puente del ensueño al mundo de la vigilia, y me instó a que le contara toda la experiencia. Bueno, comencé. Estaba caminando en las montañas arriba de Tucson en una noche fría de tormenta, no mucho después de regresar de México. Llevaba mi linterna. Era una hermosa noche llena de fuertes brisas, relámpagos y suave lluvia. Mientras me acercaba a la curva en el camino de tierra, vi una serpiente de cascabel estirada a lo largo del mismo, enfriando su vientre en la tierra húmeda. Proyecté la luz de mi linterna y pude percibir que había arbustos en los dos lados del camino, así que no había manera de rodearla. La repentina luz no parecía irritarla, más bien parecía disfrutar de la luz. La serpiente no siseaba, ni cascabeleaba, ni se enroscaba, y no hacía ningún movimiento para atacar o escabullirse. Podía percibir de la luz reflejada en su ojo que estaba viva y consciente de mi presencia. Sin embargo, no parecía en absoluto aprensiva. Al contrario, estaba sumamente relajada, casi hipnótica. Una serpiente no puede atacar cuando está estirada. Debe enroscarse para atacar. Pero eso no es importante. Continúa, instó don Juan. Reflexioné sobre qué hacer, si debía esperar o regresar. La presencia de una gran serpiente de cascabel tan cerca de mí era impresionante y me encontré calmada y respetuosa, sin hacer movimientos innecesarios. Incluso se me ocurrió que la serpiente parecía tan relajada que podía cruzarla suavemente y proceder con mi camino, a lo que escuché una sorprendente respuesta. Don Juan rió a carcajadas. Esa serpiente se cruzó en tu camino de la forma más dramática posible, dijo enfáticamente, señalándome con su dedo índice. Lo hizo literalmente y con plena conciencia. Fue una cita con el poder. No había forma de que tú fueras a ningún otro lado. De haber actuado sin cuidado, habría sido una peligrosa pérdida del don. Eso es exactamente lo que me dijo la serpiente. Grité asombrada, dándome cuenta en silencio de lo tonta que debía escucharme fuera de contexto. Su ojo se clavó directamente en el mío y oí con mis oídos y con el centro de mi frente. Dijo, «Sé que no darás un paso más». «¿Qué aprendiste?», preguntó don Juan con gran interés. La serpiente me mostró cómo puede hacer de sí misma un bastón, cómo producir un profundo trance y relajación, cómo descansar para sentirse bien y cómo estar en conciencia elevada simultáneamente. También aprendí que las serpientes pueden ser amistosas e intrépidas, pero que nunca son imprudentes. Sentí admiración por su sabiduría y también percibí que saben el momento exacto en que la energía o la paciencia se agotan. Me sentí obligada a retroceder respetuosamente en ese preciso momento y no le di la espalda a la serpiente de cascabel hasta que hube caminado hacia atrás lo suficiente para rodear la curva otra vez. «Aplaudo tu logro», dijo don Juan sinceramente. «Es hora de que aprendas el siguiente paso del proceso, que es convertirse en una serpiente».
Regresemos y veamos a nuestro pequeño amigo de nuevo. Estoy seguro de que todavía sigue por aquí. Nos levantamos, nos sacudimos el polvo y caminamos una corta distancia hasta el lugar en el cañón donde antes habíamos visto a la cría de cascabel. Al asomarme a la grieta, pude ver que seguía allí, casi sin cambios en su ubicación. Me siseó como para recordarme de su previa advertencia, pero no se atrevió a retroceder ni atacarme mientras yo no hiciera ningún movimiento en falso. Don Juan se acercó, abrió una bolsa atada a sus pantalones y me entregó un pequeño nido de ramas que había hecho él mismo esa mañana antes de que yo despertara. A continuación, me entregó un huevo de codorniz que le había dado doña Celestina. Me indicó que colocara el huevo dentro del nido, no lejos, sino a una distancia no amenazante de la cría de cascabel. Luego dimos un paseo por el desierto por 1 hora y media, tras lo cual volvimos sobre nuestros pasos. Al volver a la grieta de la serpiente en el cañón, no me sorprendió ver que el nido estaba vacío. El rostro de la pequeña serpiente no revelaba más secreto que satisfacción, pero había un bulto culpable no muy lejos detrás de su boca. «Le tomará un tiempo digerir el huevo», comentó don Juan. «Poco a poco la protuberancia se desplazará por su cuerpo, haciéndose cada vez más pequeño. No habrá residuos sólidos, pues las serpientes tienen una digestión perfecta», explicó. Caminamos a la saliente sombreada donde habíamos descansado antes y volvimos a sentarnos. «El siguiente paso en el ensueño es convertirse en una serpiente», continuó don Juan. «A menudo uno ensueña que lo han mordido primero, pero en tu caso no creo que sea necesario. Ahora tienes una afinidad con las serpientes de cascabel. Sé, por haber trabajado con Chon, que los mayas sueñan que se los traga una serpiente grande. Si la cola apunta hacia arriba y la cabeza baja desde el cosmos, ascienden a reinos superiores de energía. Si la cola apunta hacia abajo y la cabeza sube del inframundo, descienden a los reinos bajos llamados Xibalba. La práctica yuma consiste en ensoñar con la columna vertebral para transformarse en una serpiente. Puedes probar la que prefieras, o ambas. Deja que el poder decida cuál es la correcta para ti para que procedas. ¿Por qué no te pones cómoda aquí y ensueñas? La pequeña y bien alimentada cría de cascabel, que no está lejos de aquí, vendrá en tu ayuda. Yo caminaré lejos y veré qué más está pasando en el desierto esta tarde. Más tarde vendré por ti y podemos ir a San Luis por algo de comer». Don Juan se levantó y continuó su paseo por el cañón. Sus estrategias eran siempre impecables. Al dejarme justo a la hora de comer, no tenía otra cosa que hacer más que pensar en mi creciente apetito y esperar impacientemente su regreso, u olvidarlo y dormir pacientemente mientras él disfrutaba su paseo. Motivada por la curiosidad y sentido común, opté por lo segundo. Al recargar mi espalda sobre un peñasco en la sombra de una roca saliente, descubrí que no tardé en adormecerme y que mi atención, en virtud de la presión ejercida por el peñasco, se centraba en mi columna vertebral. No tardé en percibir una energía dorada concentrada ahí, que flotaba como mercurio líquido dentro de una columna en forma de bastón. Entré ensoñando y nadé energéticamente a la base, donde me fundí con esa vida dorada y líquida e inmediatamente me desperté en su interior, lo que causó que subiera directamente hacia arriba y brotara como fuente por la parte superior de mi cabeza como la cobra real encapuchada. A continuación, la punta coronada de esta energía se inclinó ligeramente hacia adelante, de modo que quedó de frente,
y en él apareció un único ojo que se abrió separando sus párpados y luego de nuevo levantando o haciendo retroceder la capucha traslúcida del ojo. Debajo de la punta del ojo, la energía dorada se conificó y formó una lengua y una boca, como si hablara sabiduría y cantara, y todo el ensueño vibraba como cuerdas de un arpa en el viento. Entonces, mi conciencia del ensueño fue tragada por esa serpiente dorada y me encontré despierta por completo en el mundo de la vigilia sin ninguna pérdida de la conciencia elevada o memoria de la experiencia. Oí las ligeras pisadas de don Juan sobre la grava del desierto a unos 100 metros de distancia. Estaba radiante, con una amplia sonrisa en el rostro. «Sé que estás hambrienta», dijo con entusiasmo dándome una palmada en la espalda mientras me levantaba del sitio con impaciencia. Me sacudí el polvo y me esforcé por seguir su ritmo. Tenía razón. «Veamos qué podemos encontrar en San Luis que esté a la altura de tu apetito». En camino al jeep, hicimos una respetuosa visita de agradecimiento a la cría de cascabel todavía en su grieta y digiriendo felizmente su huevo de codorniz. Don Juan recuperó el pequeño nido de ramitas que había hecho y seguimos caminando alegremente. Una vez dentro del jeep y sobre el camino de vuelta al pueblo, era obvio que incluso don Juan estaba ansioso por hablar del ensueño de la tarde, pero solo en la compañía de buena y abundante comida. Nos detuvimos en uno de sus lugares favoritos, un restaurante indefinido, sin nombre pintado sobre la entrada. Tenía una gran sala llena de mesas debajo de ventiladores de techo, alrededor de una pizarra en la que se mostraban las abundantes selecciones del día. Ordenamos agua de limón mineral, sopa de albóndigas, enchiladas de queso y chiles rellenos con tortillas de maíz. Don Juan frotó sus manos con impaciencia sobre la cesta de tortillas calientes, abriendo la suave tela para descubrir tortillas recién hechas, y me ofreció una. La mesera colocó nuestras aguas de limón y nuestros platos de sopa, junto con jalapeños recién picados, sobre el mantel de cuadros rojos y blancos, y nos dejó disfrutar diciendo: «Buen provecho». Don Juan enrolló la tortilla y la remojó en la sabrosa sopa. «¿El ensueño de la serpiente fue lo que esperabas?», preguntó con una sonrisa. «Para nada», dije en voz baja. No sé qué preconcebía, pero ciertamente no era eso. La experiencia fue mucho más esotérica, mucho más exótica de lo que había previsto. Sensual. Me recordó a los antiguos tocados faraónicos egipcios y a los cuentos de los yogis de la India. Don Juan me dirigió una mirada interrogante. Lo que quiero decir es que ambas culturas parecen describir algo similar o aludir a la experiencia que acabo de tener. Le dieron mucha importancia. Ahora puedo ver que, sin tener la experiencia, nadie puede realmente entender de qué hablaban. Sin embargo, el hecho de que parezcan coincidir palidece ante la experiencia misma. Don Juan me interrogó sobre los tocados y la afición egipcia a la construcción de pirámides que comparó con la maya. «Las comprensiones no son exactamente las mismas», comentó. «El enfoque es diferente, pero ellos veían algo parecido a lo que los chamanes han visto durante milenios. Quizás otra diferencia es la forma en que se usaba el conocimiento. Puesto que sus serpientes eran doradas como la tuya, te diré que el dorado no es la forma final de la serpiente, ¿sabes? Qué poca gente llega lo bastante lejos como para ver eso. Las cualidades del oro son la incorruptibilidad y que pueda soportar una buena quemadura. No importa con qué lo ensucies, el fuego de suficiente intensidad separará el oro y lo restaurará a su pureza,
que no carboniza ni estropea bajo ninguna circunstancia. Es todo un logro energético, y sin embargo, el oro puede ser pesado para algunos, aunque creo que no es así en tu caso. Sin embargo, la serpiente se puede transformar aún más. ¿En qué? Ah, ese es el gran misterio, respondió suavemente, casi en un susurro. Arcoíris, luz, susurré al darme cuenta aún más suavemente. Me dirá más, don Juan, ¿verdad? Esa es una de las razones por las que te llamé, Merlina. Me estoy convirtiendo en una vieja serpiente cuyo veneno ha estado fermentando como el vino del cactus durante mucho tiempo. Si se hace bien, el envejecimiento hace que el vino energético crezca más fuerte y concentrado. Esta última muda de piel se parecerá más a una forma de capullo. Me estremecí. Don Juan estaba hablando de cosas que yo no estaba preparada para afrontar, y sin embargo, por su expresión, podía ver que el momento no estaba lejos. Práctica 7. Ensoñar con cambiar de forma. 1. Comienza mirando a la criatura deseada en el ensueño, ya sea una serpiente, un halcón o incluso un árbol. Pide permiso para unirte a él y enfoca tu mirada a los ojos o a la esencia, observando el resto de la criatura con tu visión periférica. Siente la energía recíproca. 2. Disuelve lentamente la barrera entre el yo que te ensueña a ti y el yo que ensueña a la criatura. 3. Permite que tu cuerpo energético viaje, que se acerque, convirtiéndose cada vez más en la forma deseada a medida que avanza. 4. Comparte pacíficamente con la conciencia ya presente allí, el cuerpo y percepciones a las que te has desplazado. 5. Explora tu dominio del ensueño durante el tiempo que tu energía te lo permita, recordando que cuando te quedes sin energía para ensoñar, este se termina. 6. No es necesario que sueñes que vuelves a tu forma normal. Esto ocurrirá naturalmente cuando tu energía para ensoñar se agote. Despertarás del ensueño con nuevos conocimientos y percepciones, tanto para tu cuerpo físico como para el energético.